Hola a todos, bienvenidos a la asignatura de electrónica de la Universidad de Cádiz. Hoy vamos a comenzar por el tema cero. Vale, ¿por qué esta asignatura comienza por el tema cero y no por el tema uno, que sería lo normal? Bueno, vamos a ver un poco el índice de la asignatura. Como veis, el tema cero, bueno, se llama repaso análisis de circuitos. En este tema vamos a ver cosas que no son propias del temario de la asignatura de electrónica en sí. Lo normal y lo que pone en el temario de esta asignatura es comenzar por el tema uno, ¿vale? Por una introducción a la electrónica y una introducción a, bueno, qué son los semiconductores, qué son los materiales semiconductores, porque es la base fundamental de toda la electrónica, ¿vale? Los semiconductores. Bueno, seguidamente veríamos el tema 2, donde empezaríamos a ver dispositivos fabricados con ese tipo de material, con semiconductores. En concreto, los más sencillos son los diodos, ¿no? Como veremos en ese tema. Una vez visto esos dispositivos, una vez visto los diodos, pues comenzaríamos a analizar, aprenderíamos a analizar circuitos que contengan diodos. Bien, pues eso lo veríamos en el tema 2. Posteriormente, en el tema 3, veríamos los siguientes dispositivos fabricados con semiconductores, que serían los transistores. Y en ese tema veremos también cómo analizar circuitos que contengan transistores. Finalmente, en el tema 4, veríamos amplificadores operacionales, que son, bueno, una serie de circuitos integrados que están fabricados también en material semiconductor, y aprenderíamos a analizar circuitos que contengan amplificadores operacionales. Como vemos, esta asignatura está muy enfocada a lo que es analizar circuitos que contengan ese tipo de dispositivos fabricados con semiconductores. Pues bien, en todo este análisis de circuitos vamos a necesitar conocer conceptos que, bueno, se supone que ya sabemos, como la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, bueno, todo eso que en teoría ya sabemos y normalmente en la asignatura de electrónica pues no se da por sabido, bueno, pues prefiero no asumir que se sabe, y en este tema cero lo que vamos a hacer es justamente eso, repasar ese análisis básico de circuitos que ya en teoría sabemos. Bien, pues eso es lo que vamos a ver nosotros en el tema cero. ¿Cuál es el índice de este tema? Pues bien, en primer lugar veremos algunos conceptos básicos de electricidad, ¿vale? Veremos qué es la corriente, qué es la tensión, qué es la potencia. Después, en el siguiente punto, veremos, bueno, cuáles son los elementos básicos de un circuito. Tendremos tanto elementos activos como elementos pasivos. Bueno, estos también los conocemos todos: resistencias, condensadores, fuentes generadoras de tensión, generadores de corriente. Una vez visto eso, cuáles son los distintos elementos que pueden conformar un circuito, vamos a ver cuáles son esas conocidas leyes de Kirchhoff, ¿vale? Está la primera ley, o ley de las corrientes, y la segunda ley, ley de las tensiones. En el siguiente punto, en el punto 4, veremos cómo calcular circuitos equivalentes, que bueno, en este punto normalmente cuando analizamos circuitos, si el circuito es muy complicado, existen ocasiones en las que podemos hacerlo más sencillo, simplificarlo bastante, mediante un circuito equivalente. Un circuito que se comporta igual que el circuito original, pero es mucho más sencillo de analizar, ¿vale? Pues en este punto veremos circuitos equivalentes como, por ejemplo, si tenemos varias resistencias en serie, como dejarlas en una sola resistencia equivalente, o lo mismo con resistencia en paralelo, o circuitos equivalentes como el circuito equivalente Thevenin. Y por último, en el punto 5, pues veremos circuito RC. Un circuito RC no es más que un circuito que tiene una resistencia y un condensador en paralelo, ¿vale? Así de simple. ¿Por qué lo estudiamos en concreto? Bueno, pues porque tiene unas características muy especiales de carga y descarga del condensador que luego aplicaremos en el tema 2. Cuando veamos el tema 2, en concreto circuitos rectificadores, pues a la salida tendremos un circuito RC y será muy útil aprender aquí lo que es la constante de tiempo, la carga del condensador y todo eso, para que cuando lleguemos al tema 2 pues nos resulte mucho más sencillo. Pues bien, vamos a comenzar analizando los conceptos básicos relacionados con lo que vamos a ver aquí, con la electrónica y la electricidad. Bien, estos conceptos, desde el más simple al más complejo, serán la carga. Vamos a ver qué es la carga, qué es la corriente eléctrica, qué es la tensión y qué es la potencia. Bien, ¿qué es una carga? Bueno, la carga es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas. Las partículas atómicas que componen toda la materia, ¿vale? Los átomos. Como sabemos,
la carga pues es una propiedad en concreto de los electrones y de los protones, como vamos a ver a continuación. Los electrones, ya sabéis, tienen una carga negativa y los protones tienen carga positiva. Y ambos en el átomo se compensan, las positivas con las negativas, para que en total en un átomo suele haber una carga neutra. Bien, ¿cómo se mide la carga? Se mide en coulombios, ¿vale? Coulombios representados con la letra C. Bueno, este nombre viene en honor del físico francés Charles-Augustin de Coulomb. A lo largo de la asignatura no veremos carga en sí, no tendremos muchas magnitudes representadas en coulombios. Nosotros sobre todo analizaremos corrientes y tensiones que vamos a ver a continuación. Entonces, pues bueno, la mayoría de las variables que tendremos, de los parámetros, pues serán representados en amperios, miliamperios, en voltios, pero lo que es coulombios lo vamos a usar poco. Pero bueno, tenemos que saber el concepto. Pues bien, aquí llega lo importante, lo que comentaba antes. Hay dos tipos de cargas, las positivas y las negativas. Y lo interesante de todo esto es que las cargas del mismo signo se repelen. Por ejemplo, veis aquí que dos cargas negativas se repelen y dos cargas positivas también se repelerán entre sí. En cambio, cargas de distintos signos, por ejemplo una positiva y una negativa, se atraen, ¿vale? Si pensáis en este concepto, pues podéis imaginar, por ejemplo, lo que pasa con los imanes. Todos hemos visto que los imanes que tienen dos polos, un polo positivo y un polo negativo, si intentamos juntar dos imanes y acercamos sus polos negativos, veremos que no podemos, que se repelen entre sí. Y lo mismo si intentamos unir los polos positivos. En cambio, si cogemos el positivo de uno y el negativo de otro e intentamos unirlos, pues vemos que se unen rápidamente y luego incluso nos cuesta separarlos. Pues bien, esto es lo que ocurre. Esos imanes realmente también son cargas, hay cargas negativas y positivas, también debidas justamente a esto, a las partículas atómicas, a electrones y a protones. Todo en la naturaleza, todas las cargas que podemos imaginar, todas se deben únicamente a esto, no hay otro tipo de carga, ¿vale? A las cargas que tienen las partículas atómicas, a los electrones y a los protones. Pues bien, esta propiedad, este concepto, es el principio fundamental para explicar todos los fenómenos eléctricos, ¿vale? A lo largo de esta asignatura veremos, por ejemplo, cuando entremos a ver el diodo, veremos por dentro que resulta que, bueno, hay unos electrones que se van moviendo y de pronto habrá unos iones negativos y como los electrones serán negativos, ahí os recordaré este concepto y veremos cómo el electrón tiene carga negativa y aquí hay unos iones negativos, son del mismo signo y se repelen. Bueno, y ahí veremos por qué un diodo funciona como diodo, justamente por esto, porque habrá ciertas cargas positivas, ciertas cargas negativas, y los electrones, que son cargas negativas, se repelerán con las cargas negativas y se verán atraídos con las positivas, ¿vale? Todo lo que veamos en esta asignatura depende de esto. Por esto este concepto es súper importante, ¿vale? Cargas positivas y negativas, y las del mismo signo se repelen y de distintos signos se atraen. Bien, como decíamos antes, estas cargas, negativas y positivas, son justamente las debidas a los electrones y a los protones. Los electrones giran alrededor del núcleo del átomo, tienen carga negativa y fijaros, cada electrón tiene una carga negativa de menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. 10 elevado a menos 19, ¿vale? Es una carga negativa pero muy, muy, muy pequeñita. Pensad en un coulombio. Para llegar a un coulombio vamos a necesitar muchísimos electrones, ¿vale? Y el protón, bueno, el protón es la partícula que se encuentra dentro del núcleo del átomo, junto con los neutrones, que al no tener carga, bueno, para nosotros no nos importan mucho. Y fijaros, la carga del protón es de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, ¿veis? Es la misma carga que el electrón, pero de distintos signos. Por tanto, si hay el mismo número de protones que de electrones en un átomo, se compensan las cargas positivas y las negativas y la carga total, la suma de carga es cero, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que ocurre en los átomos neutros, ¿vale? Un átomo neutro es aquel que tiene igual número de electrones que de protones, por lo tanto no tiene ninguna carga. Se compensan entre sí. Bien, pero en la naturaleza los átomos, si recordáis de química, bueno, pues si pierden un electrón o ganan un electrón, resulta que esos átomos neutros se pueden convertir en iones positivos y negativos. Bueno, pues recordamos también ese concepto, ¿vale? Un ion positivo es aquel átomo que ha perdido un electrón,
por tanto se ha quedado con un protón más en el núcleo que electrones girando alrededor de él, y como ese protón tiene carga positiva, entonces ese átomo se ha quedado con carga positiva y se llama ion positivo. ¿Qué era un ion negativo? Bueno, es aquel átomo que por algunas circunstancias, tenemos que recordar de química cuáles eran esas circunstancias, bueno, pues por alguna razón ese átomo ha ganado un electrón y se ha quedado con carga negativa. Por lo tanto se llama ion negativo. Pues bien, los átomos no se encuentran en la naturaleza de forma autónoma, no están sólidos entre sí, sino que se enlazan entre sí para formar los distintos materiales, ¿vale? Esos átomos se van enlazando, recordáis de química, y forman moléculas de distintos materiales y forman, bueno, pues toda la materia. Bueno, pues para que circule electricidad por un material, que sea, debe haber cargas libres. ¿Y cuáles son estas cargas libres? Son electrones, porque ya sabemos, las cargas solo pueden ser o electrones carga negativa o protones carga positiva, pero resulta que los protones están en el núcleo de los átomos, que están enlazados entre sí. Aquí lo único que se mueve en la materia serían los electrones que se mueven en órbita alrededor de los núcleos. Bueno, pues para que circule electricidad debe haber cargas libres, y esas cargas libres solo pueden ser los electrones. Es decir, electrones que no estén ligados a núcleos. Entonces, para que exista electricidad, tiene que haber electrones que estén, bueno, pues por ahí libres del átomo en sí, ¿vale? Que no estén ligados a ese núcleo. Según el tipo de enlace, recordamos que hay distintos tipos de enlaces: enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico. Bueno, pues según el tipo de enlace, habrá cargas libres o no, habrá electrones libres o no. Con lo cual tenemos materiales conductores, es decir, aquellos donde sí existen electrones libres, y materiales aislantes, aquellos donde los electrones de los átomos no están libres de moverse. Pues bien, repasamos un poquito cuáles son esos tipos de materiales: los conductores, los aislantes y los semiconductores, que son los que a nosotros nos interesan. Fijaros, material conductor. Bueno, pues por ejemplo, son el cobre. El cobre era un buen material conductor. ¿Qué propiedades tiene el cobre para ser un buen material conductor? Bueno, pues fijaros, en el cobre hay 29 protones en el núcleo, hay 35 neutrones, pero como decimos, bueno, como no tiene carga, nos dan igual los neutrones, pues tiene 29 protones y alrededor de ese núcleo hay 29 electrones girando en órbita. En concreto, si recordamos cómo se rellenaban las órbitas de los átomos, pues en la órbita más cercana al núcleo solo podían haber como máximo 2 electrones. En la siguiente órbita, 8, ¿vale? En la siguiente, hasta 18, ¿vale? Si vamos sumando órbitas, hasta 29 electrones, vemos que en la última, en la más alejada del núcleo, solo hay en el cobre un electrón, ¿vale? Bueno, pues esa es una propiedad de los materiales conductores, ¿vale? Como indica aquí, está formado por átomos, en este caso el cobre, cuyos electrones de la órbita más externa, esta órbita más externa se llama capa de valencia, si recordamos. Bueno, pues esos electrones de la órbita más externa están débilmente ligados a sus núcleos. Es lo que ocurre con el cobre. Tenemos una capa externa, fijaros en la 1, 2, 3, 4, la cuarta capa más externa, y solo hay un único electrón. Por lo tanto, bueno, cuantos menos electrones hay en una capa, más fácil es que ese único electrón desaparezca, se vaya, se desligue del átomo, porque está débilmente ligado a ese núcleo. Bueno, eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el cobre, y que ocurriría en una sección de un hilo de cobre, como lo que tenemos aquí. Bueno, pues fijaros, los átomos están unidos entre sí, están muy próximos entre sí, están tan próximos que las órbitas exteriores, esta que hemos dicho aquí, ¿vale?, la más externa, se superponen, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando se superponen esas órbitas? Pues que el electrón de un átomo, ese electrón de la capa de valencia, de la última capa, puede ser atraído por otro átomo vecino e incorporarse a su órbita. ¿Veis lo que está pasando aquí? Por ejemplo, si tuviésemos aquí un electrón, pues por ejemplo ese electrón que pertenece a este átomo de pronto se ve atraído por este otro, pero cuando va por aquí a lo mejor se siente atraído por este otro, y aquí se siente atraído por este otro, ¿veis? Entonces
un electrón se puede sentir atraído por átomos vecinos, al mismo tiempo un electrón de ese otro átomo vecino se desprende de la órbita, porque está débilmente ligado a su núcleo, y pasa a otro de los átomos vecinos. De esta forma, bueno, pues vemos aquí que la mayor parte de los electrones de la órbita más exterior están continuamente cambiando de órbita, de un átomo a otro. Con lo que en realidad podemos decir que esos electrones no están asociados a ningún átomo en particular. Bueno, es una nube de electrones en todo el material que se van compartiendo entre sí entre los distintos átomos. Todos los átomos comparten electrones en la capa de valencia y esta es la unión metálica, ¿vale? Por eso los átomos están unidos entre sí. Están unidos entre sí porque por esa compartición de electrones, por esa nube de electrones que hay alrededor de ellos, haciendo que estén compactados. Bueno, entonces los electrones están libres para moverse al azar, ¿vale? De todos esos átomos, no todos los electrones del átomo. Ya hemos visto que solo el electrón más de la capa más externa, el electrón de la capa de valencia. Bueno, por tanto, en este material hay muchos electrones libres, muchas cargas libres que pueden moverse si se aplicase algún campo eléctrico para que se mueva. Por tanto, vale, en el material, ojo, no hay carga eléctrica, ¿vale? Este material no tiene ningún tipo de carga positiva o negativa. ¿Por qué? Porque todos los electrones que hay, sean los de la órbita o sean los que hay libres, todos están compensados por los protones que hay en los núcleos, ¿vale? Hay el mismo número de cargas positivas que de negativas. Son todos átomos neutros, como hemos visto antes, ¿vale? No hay ningún tipo de carga entre sí. Pero las cargas negativas de los electrones sí están libres de moverse por ese material. Pues bien, para que se produzca una corriente eléctrica, los electrones libres, esos que hemos visto en la última capa, deben moverse todos en la misma dirección y no al azar. Para que haya una corriente en esta dirección, bueno, pues podríamos decir que todos los electrones deberían moverse en esa dirección. En concreto luego veremos que es justo al revés, que si todos los electrones se mueven en esa dirección, realmente decimos que la corriente va en la otra. Pero bueno, vamos a decir ahora en un principio que para que haya una corriente, todos los electrones deben moverse en la misma dirección y no al azar, como hemos dicho antes, que se movían sin ninguna actuación externa. Bueno, pues esto, para que todos los electrones se muevan en la misma dirección, puede hacerse aplicando cargas eléctricas. El concepto que hemos visto al principio del tema. Hemos dicho, los electrones tienen carga negativa. ¿Cómo podemos hacer que todos se muevan hacia allá? Pues muy sencillo, ponemos aquí una carga negativa y aquí una carga positiva. De tal forma que esta carga negativa repelerá a los electrones en esa dirección y además esos electrones que van hacia allá se sentirán atraídos por esta carga positiva. Ya sabéis, las cargas de distintos signos se atraen, del mismo signo se repele, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya estamos empezando a aplicar ese concepto. Bueno, pues en ese caso, si ponemos aquí carga negativa y aquí carga positiva, pues ya está, los electrones se mueven en esa dirección. ¿Qué puede ser esta carga negativa? ¿Y qué puede ser esta carga positiva? Pues por ejemplo lo que hemos visto antes, iones. Si aquí ponemos un material con muchos iones negativos, que tienen una carga neta que no es neutra, que hay carga negativa, más electrones que protones en ese material, bueno, pues resulta que ya tenemos una carga negativa y para conseguir una carga positiva, pues por ejemplo eso, muchos iones positivos en ese caso. Bien, ¿cómo se aplican estas cargas? ¿Qué serían estas cargas, por ejemplo? Bueno, pues una pila, ¿vale? Si ponemos una pila con el terminal negativo aquí y con el terminal positivo aquí, pues ya estamos aplicando esas cargas, eso que vamos a llamar ahora cuando veamos tensión, diferencia de potencial. Bueno, pues esos son materiales conductores, ¿vale? Quedaros con la idea. Material conductor es aquel donde hay muchas cargas libres para poder moverse, muchos electrones libres para poder moverse, porque las cargas libres son solo los electrones, ¿vale? Hay dos tipos de cargas, electrones y protones, y los protones no van a estar libres de moverse, normalmente porque están enlazados a los núcleos, están formando el material, la estructura del material, por lo tanto esa estructura no se mueve, lo único que se puede mover son los electrones. Bien, vamos a ver ahora entonces qué son materiales aislantes, porque en este caso
ya sabemos el concepto, si es aislante no conduce la electricidad. Bueno, pues está formado por enlaces iónicos. Enlace iónico es una cosa que también habremos visto en química. Y bueno, donde un átomo cede un electrón a otro átomo, creándose un ion positivo y un ion negativo, ¿vale? Bueno, el ejemplo claro de esto, y que siempre se ve, es, por ejemplo, el cloruro sódico, la sal común. Fijaros lo que pasa en el cloruro sódico. Si recordamos, tenemos el sodio, que lo que ocurre en este caso es que cada átomo de sodio tiene un único electrón en su capa de valencia, en su capa más externa, y tenemos el cloro, ¿vale? Y en ese átomo, bueno, pues en la capa más externa resulta que tiene 7 electrones y le faltaría uno para llegar a 8. En la naturaleza existe una cosa que se llama la regla de los tetos, luego lo volveremos a mencionar, que dice que, bueno, una capa de una órbita de un átomo es más estable cuando tiene 8 electrones en esa órbita. Bien, pues si el cloro tiene 7, le faltaría uno para llegar a ese octavo electrón que fuese bastante estable. Entonces, como al cloro le falta uno y al sodio le sobra ese electrón, porque si da ese electrón, esa capa de valencia ya no tendría electrones, por lo tanto esa no sería la última capa sería esta otra, que tiene 8 ya de por sí, por lo tanto, vale, se quedarían en dos átomos muy estables, el sodio perdería el suyo, el cloro ganaría uno, con lo cual, como vemos aquí, pues dos átomos con 8 electrones en su última capa, por lo tanto muy estable, genial. Bueno, pues eso es lo que ocurre, eso es un enlace iónico. Debido a que uno de los átomos cede un electrón a otro, se crea ese enlace, ¿vale? Es un enlace iónico, como hemos dicho antes. Y además, como el sodio ha cedido un electrón al cloro, se ha quedado con un electrón menos, hay un protón más en su núcleo, por lo tanto el sodio se queda como ion positivo. Y el cloro, que ha ganado ese electrón, pues tiene un electrón más que protón en su núcleo, por lo tanto el cloro se queda como ion negativo. ¿Y qué pasa cuando tenemos una carga positiva y una negativa? Pues que se atraen entre sí. Por lo tanto, este ion positivo y este ion negativo están fuertemente unidos por esas cargas positivas y negativas. Bien, ¿qué pasa en este tipo de enlace? Bueno, pues que todos los electrones de la órbita más externa están fuertemente ligados a los núcleos, por lo tanto, son fuerzas eléctricas muy fuertes y no son capaces de, ninguna otra fuerza que aplicamos no es capaz de arrancar esos electrones de su órbita. Por eso, eh, la sal común, el cloro sódico, es muy buen aislante, porque no hay cargas libres, no hay electrones libres que puedan conducir la electricidad. ¿Veis? En todo este material, en todos los cristales de sal, están estos iones muy unidos entre sí, pero todos los electrones que componen esos átomos, ¿vale?, están muy ligados a los núcleos. No podemos separarlos. Entonces, bueno, pues aunque apliquemos, como hemos visto antes, con una pila un campo eléctrico, no es capaz de hacer mover ningún electrón. Por lo tanto, en ese material no se mueven electrones, no conduce la electricidad. Además, los iones que se crean, este ion positivo y este ion negativo, tienen carga, vale, esto es una carga positiva y esto es una carga negativa, pero están fuertemente ligados entre sí formando la estructura cristalina, lo que hemos dicho antes. Esto, aunque sea una carga positiva y esto, aunque sea una carga negativa, no se puede mover del material. Están formando en la estructura del material, ¿vale? No son cargas que se muevan. Recordad, las únicas cargas que se mueven son los electrones. Y aquí no hay electrones libres para moverse. Pero bueno, resulta que aquí se nos puede venir una duda que es, vale, hemos dicho que la sal entonces es un buen aislante, no conduce, pero la sal disuelta en agua es muy buena conductora. Esto lo sabemos, por ejemplo, de lo típico que nos dicen siempre. Nos dicen, bueno, si echamos agua sal en un vasito de agua, la movemos, de pronto ese agua es muy buena conductora y lo sabemos también en la bañera. Lo típico, ¿por qué nos podemos electrocutar si cae algún objeto enchufado a la luz en el agua de la bañera y nosotros estamos dentro? Bueno, pues porque ese agua, al nosotros soltar sales minerales, esas sales están disueltas en el agua y se vuelve muy buena conductora. ¿Pero por qué? Si hemos dicho que la sal
como tal no conduce y el agua tampoco conduciría. Bueno, pues todo esto viene justamente de esos iones positivos y negativos. Hemos dicho que cuando están formando las redes cristalinas de sal, pues bueno, están construyendo la materia y no pueden moverse. No, al aplicar un campo eléctrico, no se mueven, no conducen la electricidad, no hay electrones que se muevan. Pero esos cristales de sal, si los disolvemos en agua, resulta que estamos disolviendo esos iones, los estamos separando. Ya no forman una red cristalina, ya no están unidos al cristal fuertemente, sino que están flotando en el agua. Hay iones positivos e iones negativos flotando en el agua, con lo cual al aplicar un campo eléctrico, por ejemplo, pues eso, directamente de la luz, un cable, pues esos iones positivos y negativos sí se pueden mover porque están flotando en el agua y se van los iones positivos atraídos por la parte positiva del campo eléctrico, los iones positivos atraídos por la parte negativa y se mueven y entonces sí conduce la electricidad, ¿vale? Esa es la razón. Bien, hemos visto materiales conductores, materiales aislantes y los materiales semiconductores, que son el tercer tipo que existe en la materia. Bueno, pues están formados por enlaces covalentes, ¿vale? Acabamos de ver los enlaces iónicos, en los metales están el enlace metálico. El tercer tipo de enlace que existe en la naturaleza es el enlace covalente. Bueno, pues los materiales semiconductores son enlaces covalentes y tienen propiedades muy particulares que permiten conducir la electricidad en unos casos y en otros, ¿no? Bien, pues en eso se basan todos los componentes electrónicos que vamos a ver en esta asignatura. Y lo veremos, lógicamente, en el siguiente tema, porque eso ya sí es propio de la asignatura de electrónica, que solo estamos repasando conceptos de análisis de circuitos. Bien, eso es lo referente a la carga. Bien, entonces, ¿qué son las corrientes eléctricas? Pues la corriente no es más que el flujo de carga eléctrica, es decir, ese flujo de electrones por unidad de tiempo que recorre un material, ¿vale? Es decir, la cantidad de electrones que se mueven a través de un material por segundo. Se mide en amperios, representado con la letra A mayúscula. Y un amperio se define como un culombio partido por segundo, ¿vale? Recordad lo que hemos dicho antes de culombio. Cada electrón tiene una carga del orden de 10 elevado a menos 19 culombios. Por lo tanto, un amperio serían muchísimos electrones, porque un culombio pues, tiene que representar un montón de electrones moviéndose. Pues un amperio serían muchos electrones moviéndose por segundo en un material, ¿vale? Una gran cantidad de electrones, muchísimos. Por tanto, ya podemos ir haciéndonos una idea que un amperio es una corriente muy, muy grande. Sí, de hecho, a lo largo de esta asignatura, en todo el ejercicio, en todos los circuitos que veamos, normalmente las corrientes que vamos a ver son del orden de miliamperios o incluso microamperios. No llegaremos a ver corrientes tan grandes como un amperio, ¿vale? Un amperio es mucha corriente. Quedaros también con esta idea, porque a la hora de ir resolviendo circuitos, si de pronto veis que nos sale una corriente de 20 amperios, pues algo hay mal, ¿vale? Seguramente sean miliamperios. Bien, pues ya sabemos, un amperio es un culombio partido segundo, la corriente es el flujo de carga eléctrica y por convención, y esto normalmente cuesta todos los años entenderlo un poco, se establece la corriente como el movimiento de cargas positivas, aunque en realidad, como hemos visto, como ya sabemos, lo que se mueve son los electrones. No existen cargas positivas que se muevan, ¿vale? Los protones están unidos a los núcleos, que son los que tienen carga positiva. Lo que se mueven son lo que hay libre para moverse por la órbita, los electrones, ¿vale? Entonces sabemos que lo que se va a mover son los electrones, pero por convención, en su día, se estableció que la corriente es el movimiento de cargas positivas, si es que existiesen esas cargas, que en realidad pues ya sabemos que son electrones y son negativas. Bueno, por eso la dirección de la corriente es siempre en el sentido contrario al de los electrones. Fijaros, si tenemos aquí electrones que por alguna razón, por algún campo eléctrico, que ahora veremos la razón, se mueven en este sentido, ¿vale? La corriente diremos que en este otro sentido. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿vale? En realidad son electrones moviéndose hacia allá
y nosotros definiremos un concepto llamado corriente que será en ese otro sentido. Vale, y hemos dicho que la corriente es el flujo de electrones por unidad de tiempo, el flujo de electrones que pasan, pues imaginaros, por esta sección del material, la cantidad de electrones que pasan por ella por cada segundo. Eso es lo que definiremos como corriente. Y por esto último que acabamos de decir, la corriente siempre en un circuito va a determinar positivo al negativo en una batería, ¿vale? ¿Qué ocurre en una batería? Cuando nosotros tenemos una batería y a esa batería le conectamos un circuito con un material conductor y una resistencia, por ejemplo, en este material conductor, imaginaros el hilo de cobre que hemos dicho antes, resulta que los electrones de ese material conductor, si este es el terminal negativo de la batería y este el positivo, resulta que los electrones, como son cargas negativas, volvemos a hacer mención de ese principio fundamental que hemos visto en la primera transparencia, son carga negativa los electrones, con lo cual se ven repelidos por esta carga negativa y se dirigirán en esta dirección. Irán circulando por el hilo de cobre en este sentido y se verán atraídos por esta carga positiva, ¿vale? Y entrarán por aquí, ¿vale? Entonces, los electrones harán este camino y nosotros, como hemos dicho, la corriente, por convención, se supone que es cargas positivas que se mueven. Por lo tanto, en realidad, nosotros diremos que la corriente en este sentido, ¿vale? Diremos, nosotros en este circuito tenemos una corriente en este sentido, pero sabemos, en el fondo, que esa corriente está provocada por electrones que se mueven en este otro sentido. Vale, ese concepto es también muy importante. La corriente siempre va del terminal positivo de la pila al terminal negativo, siempre, por lo que hemos dicho en la primera diapositiva. Cargas de distintos signos se atraen y del mismo signo se repelen. Bueno, entonces para lograr una corriente lo que necesitamos es una fuente de energía que aplique carga opuesta a los dos extremos del conductor. Lo que hemos dicho antes, por ejemplo, pues eso, una batería, una pila, donde está el terminal negativo, aquí tenemos el positivo, y los electrones, como son cargas negativas, ¿vale?, se ven repelidos por este terminal negativo y se ven atraídos por el positivo, de tal forma que los electrones por ese material conductor circularían en este sentido, ¿vale? Y diremos que la corriente circula en el otro. Bueno, por el lado positivo, entonces, vemos que están entrando electrones, ¿vale? Si no hubiese nada que repusiese a los electrones en el hilo conductor, todos los electrones del hilo se verían atraídos por este lado positivo, todos vendrían aquí y se quedaría el hilo vacío de electrones que puedan conducir y cesaría el flujo de corriente, ¿vale? Lo que ocurre es que por cada electrón que entra por este terminal positivo de la fuente, hay otro electrón que la fuente está suministrando al conductor por el lado negativo, ¿vale? Entonces así se mantiene el flujo de corriente. Por eso, por ejemplo, las fuentes de energía eléctrica, esta fuente de aquí, no nos bastaría con poner, por ejemplo, un imán, porque un imán tendría aquí un polo positivo, aquí un polo negativo, y los electrones se verían repelidos por el negativo, se verían atraídos por el positivo, y todos se vendrían hacia acá. Pero una vez que estén todos aquí, se acabó el flujo de corriente, ya no hay más electrones que puedan moverse. Bueno, por eso un imán no nos vale como fuente de energía. Necesitamos una pila, una batería, lo que sea, que por cada electrón que entre por aquí, hay otro electrón que la fuente suministra hacia el hilo conductor. De tal forma que por el hilo conductor aquí la fuente suministra electrones que van circulando por aquí, entran por aquí y al mismo tiempo sigue suministrando, ¿vale? Y un flujo continuo de corriente, ¿vale? Bien, tenemos dos tipos de corriente distintas. Ya lo conocemos esos conceptos, corriente continua y corriente alterna. Si la corriente no varía con el tiempo, sino que permanece constante, siempre tenemos la misma corriente en un circuito, pues esa corriente se conoce como corriente directa o corriente continua, ¿vale? También se puede conocer por su sigla en inglés, direct current o DC. Bueno, en este caso los electrones siempre van todo el rato
en el mismo sentido, no cambia de dirección, ¿vale? Pues bueno, pues el ejemplo que hemos visto aquí, ¿vale? Esto sería una batería que todo el rato este terminal negativo y este positivo, y los electrones siempre van en esa dirección. Bien, pero puede haber circuitos donde, según la fuente de tensión que tengamos, la corriente va a variar con el tiempo. Y más concretamente, si varía de forma sinusoidal, se conoce como corriente alterna, ¿vale? O por su sigla en inglés también se conocería por AC. Entonces tenemos la corriente continua, DC, y la corriente alterna, AC. AC, DC. ¿Os sonará eso? Bueno, en este caso, en el de la corriente alterna, los electrones van un tiempo en un sentido y un tiempo en el otro. Bueno, eso lo veremos a continuación con más detalle. Si la fuente de tensión, la fuente de alimentación que tenemos a la entrada, en lugar de ser una tensión fija, es una tensión que a veces es positiva y a veces es negativa, esto va a hacer que los electrones unas veces circulen en un sentido y otras veces en el otro. Bueno, pues eso es lo que se llama corriente alterna. Y para medir una corriente en el laboratorio, por un circuito, tenemos un instrumento de medida que se llama amperímetro, ¿vale? ¿Cómo miden los amperímetros la corriente? Bueno, pues puesto que la corriente es un flujo de electrones por unidad de tiempo, lo que necesitamos para que el amperímetro sea capaz de medir la corriente es que esos electrones pasen por él. Es un aparato que mide el flujo de electrones que pasan a través de él, la corriente que pasa a través de él. Pero pensad una cosa, para que pase por ese amperímetro la corriente, debemos hacerla pasar por él. ¿Cómo se hace pasar una corriente por ese instrumento de medida? Imaginaros que tenemos este circuito, ¿vale? Este circuito, que es simplemente una pila, una batería, un conductor y aquí tenemos una bombilla. Y por aquí está circulando una corriente. ¿Cómo medimos esa corriente? Hemos dicho que necesitamos que esta corriente, que no es más que el flujo de electrones, ¿en qué sentido? Si la corriente está bien así, desde el polo positivo al negativo de la batería, en realidad, volvemos a repasar el concepto, son electrones que se mueven en este otro sentido, ¿vale? Del terminal negativo de la batería al positivo, ¿vale? Si queremos medir esa corriente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que esos electrones pasen por el instrumento de medida. ¿Cómo conseguimos que pasen? Bueno, pues la única forma de hacer que pasen por el instrumento de medida es abrir el circuito, ¿vale? Desmontar el circuito y pinchar con uno de los terminales del amperímetro en este terminal abierto y el otro en ese otro. De tal forma que ahora los electrones vienen por aquí, pasan por la bombilla, vienen por aquí, entran en el instrumento de medida, el instrumento mide el flujo de electrones por unidad de tiempo, vuelven por aquí y llegan al terminal de la pila. Y este es el circuito cerrado en este caso, ¿vale? Y ahora el amperímetro es capaz de medir ese flujo de electrones. Por tanto, para poder medir una corriente en un circuito hay que desmontar una parte del circuito, hay que abrir una parte del circuito y poner el amperímetro entre esos dos terminales abiertos, ¿vale? Esto es muy, muy importante. En el laboratorio, muchos años, ocurre este problema, que tenemos un circuito así cerrado y que intentamos medir la corriente y pinchamos por aquí, pero sin abrir el circuito, con lo cual la corriente no va a pasar por el amperímetro, la corriente sigue su camino, ¿vale? Y no pasará ninguna corriente por el amperímetro y mediremos 0 amperios, ¿vale? Bueno, pues este es el truco para medir corriente en el laboratorio. Hay que abrir el circuito. Bien, ya hemos visto todo lo referente a las corrientes. Entonces, bueno, hemos dicho que son un flujo de electrones que se mueven. ¿Y por qué se mueven esos electrones? Pues porque hay una fuerza que hace que se muevan. Hay una carga positiva en un sitio, una carga negativa en otro y hace que se muevan. Y cuanto más positiva y más negativa sean esas cargas, más fuerza hace sobre los electrones para que se muevan. Y esa diferencia entre cargas positivas y negativas, esa diferencia de potencial, es lo que llamamos una tensión, ¿vale? La tensión no es más que una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Y ojo, esto es muy importante. La tensión siempre se mide entre dos puntos. No podemos decir en un circuito, ¿qué tensión hay en este punto? No, porque una tensión es una diferencia de potencial
entre dos puntos. En un punto no hay ninguna diferencia potencial con nada, ¿vale? Siempre es, ¿qué diferencia de potencial o qué tensión hay entre este punto y este? Por ejemplo, entre los terminales de una batería. ¿Qué diferencia de potencial o qué tensión hay entre los terminales de esta pila? Pues si una pila de 5 voltios, eso indica que entre el terminal positivo y negativo hay una diferencia potencial de 5 voltios. Bueno, pues recordad esto siempre, la tensión siempre se mide entre dos puntos. Y cuando se habla en un circuito de la tensión en un solo punto, a veces se dice qué tensión hay en este punto, se refiere a la diferencia de potencial entre ese punto y algún otro punto del circuito donde definamos el potencial como cero. Normalmente ese punto es un punto de potencial nulo, tierra o masa, ¿vale? Habrá un punto en el circuito que dibujemos tierra y digamos esto es tierra, 0 voltios. Y cuando digamos qué tensión hay en cierto punto del circuito, siempre es entre ese punto y masa, ¿vale? Si no se especifica, si no se dice qué tensión hay entre este punto y este, sino que qué tensión hay en este punto, entre ese punto y masa. Bueno, pues la tensión, como hemos dicho antes, es la energía que se requiere para mover un electrón de un punto a otro. Es la presión capaz de empujar a los electrones a lo largo de un circuito. No es más que eso, es esa energía necesaria para que exista corriente. Esa corriente que hemos visto antes, ese flujo de electrones, es debida a una tensión que se está aplicando en el circuito. La unidad en la que se miden las tensiones son voltios, ¿vale? Representados con la letra V. En este caso, sí es verdad que en los circuitos puede haber voltios, ¿vale? En el caso de las corrientes hemos dicho que un amperio es bastante gordo y que normalmente en los circuitos nos encontraremos con corrientes del orden de miliamperios. Bueno, pues en las tensiones, en los circuitos sí hay tensiones del orden de voltios. También hay milivoltios, pero es muy común los voltios, o sea, no una unidad excesivamente grande. ¿Qué ocurre cuando dos puntos en un circuito que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor? Pues los que hemos visto antes de la corriente. Si tenemos una pila con una tensión positiva y una negativa, una diferencia de potencial, y la unimos mediante un conductor, pues se va a producir un flujo de electrones y parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se va a trasladar a través del conductor al punto de menor potencial. Es decir, va a circular una corriente eléctrica, va a haber un flujo de electrones. En ausencia de una fuente externa, por ejemplo de un generador, esta corriente cesaría cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico, ¿vale? Como puede pasar en un condensador o como pasaría, como hemos dicho antes en el ejemplo, si ponemos un imán, si tiene un polo positivo, un polo negativo, que repele los electrones y irían todos en un sentido, pero una vez que todos los electrones estén en el polo positivo del imán, se acabaría el flujo de corriente, ¿vale? Por eso, una fuente de tensión lo que hace, una pila, una batería es, bueno, aparte de repeler los electrones y hacer que se muevan, introducir en el conductor nuevos electrones para que puedan seguir moviéndose. Bien, para medir las tensiones entre dos puntos se usa un aparato que se llama voltímetro, ¿vale? Igual que para medir corrientes tenemos un amperímetro, aquí tenemos un voltímetro. Y en este caso no se debe abrir el circuito, a diferencia del amperímetro, que el amperímetro queríamos medir corriente. La corriente es un flujo de electrones. Para medirla necesitamos que por el amperímetro pasase ese flujo de electrones. Bien, aquí queremos medir una tensión. Una tensión no es un flujo de nada, una tensión es una diferencia de potencial entre dos puntos. Por lo tanto, únicamente tenemos que conectar ese aparato entre los dos puntos que queremos medir. Por ejemplo, pues si queremos medir aquí qué tensión cae en esta resistencia, pues vamos a medir la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia. Conectamos el voltímetro, uno de los terminales en este punto, el otro en este, y este voltímetro medirá la diferencia de tensión que cae en esta resistencia. Podemos llegar a pensar, bueno, si colocamos y pinchamos aquí, fijaros los electrones que se están moviendo por aquí, por aquí, por aquí, cuando lleguen a este punto podemos llegar a pensar, bueno, ¿por dónde se van? ¿Se van por aquí? ¿O debido a que hemos pinchado aquí el instrumento de medida, se van por aquí? Pues no, el voltímetro está construido para que no circule por él la corriente del circuito, ¿vale? Presenta una resistencia enorme, ¿vale? De cara al circuito, esto sería como una resistencia muy, muy grande que hace que los electrones no vayan por él y así no influya en la medición. Porque imaginaros,
luego lo veremos con la ley de Ohm, pero la tensión que cae en esta resistencia es el valor de la resistencia por la corriente que pasa por ella, por el flujo de electrones que pasen por ella. Si nosotros colocásemos aquí un aparato que hace que los electrones, en vez de ir por esta resistencia, fuesen por él, pues la tensión que cae en la resistencia sería menor, sería distinta. Entonces nuestro aparato de medición estaría modificando los valores del circuito. Eso no es lógico, no debería modificarlo. Bueno, pues es lo que ocurre aquí, ¿vale? Aunque nosotros pongamos un voltímetro entre estos puntos, eso no afecta al circuito en sí. Por ese voltímetro no circula corriente. Pues bien, ya que hemos visto la corriente y la tensión, la corriente y el voltaje, pues ya hemos visto que están íntimamente relacionados. Fijaros, para que circule una corriente necesitamos un voltaje que la genere, una diferencia de tensión que haga que los electrones se muevan, que haya un flujo de electrones, que haya una corriente. Por lo tanto, para que haya corriente necesitamos un voltaje y además una corriente circulando por un circuito va a generar voltajes en los distintos elementos que forman ese circuito. Entonces, para que en un circuito, por ejemplo, imaginar un circuito formado por resistencias, para que circule una corriente a través de ese circuito, necesitamos un voltaje, un generador de tensión. Imaginar una pila o una batería. Esa pila o esa batería tiene un terminal positivo, uno negativo, una diferencia de tensión y hace que haya un flujo de electrones que se muevan por ese circuito donde hay varias resistencias y ese flujo de electrones, esa corriente circulando por la resistencia del circuito hace que en cada una de esas resistencias caiga una tensión, haya un voltaje, ¿vale? Según la ley de Ohm. Entonces, bueno, pues tiene mucha relación corriente y voltaje. Para que haya una corriente necesitamos un voltaje y una vez que hay una corriente se va a generar voltaje en los distintos elementos del circuito. Bueno, pues en la siguiente sección que vamos a ver ahora, veremos la relación que existe entre tensión y corriente en cada uno de esos elementos del circuito. En concreto, en el caso de la resistencia, es justamente la ley de Ohm. Y lo volvemos a repetir. Repetimos, repetimos y repetimos. La corriente se mide en un punto del circuito, mientras que la tensión se mide de forma diferencial entre dos puntos. La corriente es un flujo de electrones, ¿vale? Entonces decimos qué corriente circula por esta resistencia, qué corriente circula por esta rama, ¿vale? La corriente circula. Nunca podemos decir qué tensión circula por esta resistencia. La tensión no circula. Podemos decir qué tensión cae entre los terminales de esta resistencia, ¿vale? La tensión se mide de forma diferencial entre dos puntos del circuito. La corriente es un flujo de electrones que pasan por ese circuito. Y además, también hemos visto que la corriente siempre circula desde el punto de más potencial al de menos potencial. La corriente iría desde el terminal positivo de la pila al terminal negativo, siempre, ¿vale? Aunque sabemos que en realidad esa corriente serían electrones que van desde el negativo al positivo. Bueno, pues esto es muy, muy importante. Lo volveremos a recordar siempre a lo largo de cuando vayamos haciendo los ejercicios en cada parte de la asignatura, pero es un fallo muy, muy típico, ¿vale? Un fallo muy típico que no corresponde a la asignatura de electrónica, que otros años en los exámenes, pues, bueno, pues los compañeros hacen bien el ejercicio, la parte correspondiente a todos los conceptos de electrónica, pero luego tienen muchos fallos en la parte de análisis básico de circuitos y la corriente no saben exactamente y la ponen en dirección contraria o indican la tensión que fluye por esta resistencia es tal. No, no. Estos conceptos tienen que quedar muy claros, ¿vale? La tensión es diferencial entre dos puntos, la corriente fluye por un circuito y la corriente siempre circula del punto de más potencial al de menos potencial. Y por último, el último concepto que vamos a ver es la potencia. La potencia se define como la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento del circuito por unidad de tiempo. Con entregar o absorber energía eléctrica nos vamos a referir a convertir una energía en otra. Por ejemplo, los elementos del circuito que convierten la energía eléctrica en otras formas de energía, como por ejemplo calor, luz, movimiento, sonido, decimos que están consumiendo o disipando potencia, ¿vale? Los que convierten la energía eléctrica en otra energía disipan potencia. Por ejemplo, pues son las resistencias convierten energía eléctrica en calor. O los LED convierten energía eléctrica en luz.
O los motores convierten la energía eléctrica en movimiento. O los altavoces convierten la energía eléctrica en sonido, ¿vale? La convierten en otro tipo de energía. Están disipando, consumiendo energía. Consumiendo o disipando potencia. Y los elementos de circuito que generan energía eléctrica, como por ejemplo la fuente de alimentación, ya sea de forma mecánica o de forma química, por ejemplo las baterías, ¿no? Las baterías tienen iones positivos y negativos y de forma química generan energía. O por ejemplo las células fotoeléctricas que a partir de la luz generan energía eléctrica, decimos que están entregando potencia al circuito, ¿vale? Entonces, los circuitos que convierten energía eléctrica en otro tipo de energía disipa o consume potencia. Los elementos que convierten otra energía en energía eléctrica entregan potencia al circuito. La potencia eléctrica es siempre, siempre, siempre el producto de la tensión por la corriente, ¿vale? Y se mide en vatios o se representa por la letra W, ¿vale? ¿Qué es esto de entonces el producto de la tensión por la corriente? Bueno, pues como acabamos de decir, la potencia siempre se calcula de esta forma. Siempre se mide la potencia eléctrica en tensión por corriente. ¿Pero qué tensión y qué corriente? Pues, bueno, pues si nosotros lo que queremos es calcular la potencia que se disipa, por ejemplo, en una resistencia, como acabamos de ver, las resistencias disipan potencia, convierten energía eléctrica en calor. Bueno, pues si nos preguntan qué potencia disipa esta resistencia, hemos dicho que la potencia es tensión por corriente. ¿Qué tensión tendríamos que medir en este caso? Bueno, pues la tensión que cae en esa resistencia. Hemos dicho que la tensión se mide entre dos puntos, pues entre un terminal y otro de la resistencia. ¿Qué diferencia de tensión hay entre este terminal positivo y este negativo? Eso sería la tensión. ¿Y cuál sería la corriente? Pues la corriente que circula por esa resistencia, ¿vale? Esa sería la corriente. Bueno, pues si calculamos, medimos esa tensión entre estos dos puntos y esa corriente que circula por la resistencia, la potencia disipada por la resistencia sería tensión por corriente. Así de sencillo. Ese es el concepto de potencia. Y ojo, esto también es importante. Cuando estamos hablando aquí de potencia, estamos hablando de potencia eléctrica. No confundir con otros tipos de potencia, como por ejemplo potencia lumínica o potencia sonora. Esto lo vamos a recordar cuando veamos los diodos LED en el tema 2, porque en ese caso hablaremos de dos tipos de potencia, ¿vale? Hablaremos de una potencia eléctrica disipada en el LED. ¿Y cuál sería la potencia eléctrica disipada en el LED? Pues la potencia eléctrica, lo que acabamos de decir, siempre se mide como tensión por corriente. Entonces, para medir la potencia eléctrica disipada en el LED, pues tendríamos que medir la tensión que cae entre los terminales del LED y la corriente que circula por el LED, y la potencia disipada por él sería tensión por corriente, ¿vale? Potencia eléctrica disipada por el LED. Pero veremos que en los LED también se habla de potencia lumínica emitida por el LED. El LED emite luz, ¿vale? Convierte la energía eléctrica, esa energía eléctrica disipada, en luz. Bueno, pues también se habla de potencia lumínica. Esa potencia lumínica no tiene nada que ver, se miden en lúmenes, no en vatios, y no tiene nada que ver con la potencia eléctrica, ¿vale? No tiene nada que ver con las tensiones y con las corrientes, sino con la cantidad de fotones que se están emitiendo. Por tanto, cuando hablamos de potencia eléctrica, la forma de calcularla es siempre tensión por corriente. Cuando hablamos de otro tipo de potencia, como potencia lumínica, en la potencia lumínica no hay tensiones ni hay corrientes, hay fotones. Por lo tanto, la potencia lumínica no se calcula como tensión por corriente, solo la potencia eléctrica.